Sé que es verano, pero tus hijos que están jugando alrededor tuyo, los más chicos, los más grandes, los adolescentes de secundario, en un poco más de un mes vuelven a la escuela. Y me parece interesante que hoy conversemos sobre algo que el mundo educativo está discutiendo, no solo en Argentina, particularmente en Argentina, pero diría que en muchos países de América Latina y de Europa y América del Norte. La cuestión es cómo aprenden mejor los chicos. Si en clases tradicionales, esas clases magistrales donde el maestro o el profesor les explica algo y los chicos hacen tareas para fijar esos conocimientos, o en clases más participativas. Esta opción, las clases más participativas, se conocen hoy en día como aprendizaje basado en proyectos. Y el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales intentan avanzar en los próximos años con una gran reforma, sobre todo en el nivel secundario, la secundaria 2030, donde el aprendizaje basado en proyectos va a ser crucial. Hay grandes debates, grandes detractores del método y también grandes defensores. Así que hoy estamos con Agustina Blanco, especialista en educación. Muchísimas gracias, Agustina, por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Al contrario. ¿Qué tal, Luciana? Placer volver a estar acá. Agustina es una especialista de larga trayectoria, tiene una maestría en educación por el Manhattanville College en Estados Unidos y en relaciones internacionales por la Universidad de Nueva York. Además, ha sido una investigadora de la Universidad de San Andrés y fue directora ejecutiva de la ONG Educar 2030. 2050, con secundaria 2030-2050. Agustina, primero que nada, una definición lo más clara y lo más precisa posible de qué es el aprendizaje basado en proyectos. Sí, me parece por ahí, corrámonos de lo técnico un poquito. Yo diría que aprendizaje basado en proyectos se puede definir como una experiencia de aprendizaje que es perdurable y que es significativa, que va llevando a los chicos a través de preguntas profundas a la indagación, al conocimiento de su comunidad, a conectarse con esa comunidad, a explorar y a resolver problemas en última instancia, con lo cual ellos pasan a ser absolutos protagonistas de esto que llamamos construcción del conocimiento. Uno podría hacer este primer cuestionamiento. Durante un siglo prácticamente la escuela funcionó con otra pedagogía en sus aulas, que es la clase tradicional. ¿Esa no ha sido una experiencia significativa para todas las generaciones que se han formado dentro del espacio escolar? Creo que sí. El tema es que cambia la sociedad, hay un cambio que es muy evidente. Hemos pasado de lo que es la sociedad industrial a lo que es hoy la sociedad de conocimiento, con lo cual lo que creemos que fue un modelo pedagógico acertado, que dio respuesta en su momento y durante tantísimos años, y dio una respuesta muy positiva, creemos, porque así fue como justamente comienzan no solamente a educarse las generaciones, sino también a cumplir con una misión que era importante, que tenía que ver con dar identidad a nivel nacional y demás. Hoy todo eso ha cambiado. Hoy este mundo globalizado y esta sociedad de conocimiento, en donde el pensamiento lineal, digamos, el pensamiento simple, ya no da respuesta, porque hoy por hoy, si pensamos en todas estas nuevas disciplinas, pensemos nomás lo que es la biotecnología, la inteligencia artificial, la nanotecnología, todo habla de un mundo complejo, de un mundo que es imposible de comprenderse si lo pensamos en disciplinas o en temas tan compartimentados, como fue en su momento una escuela tradicional. Aprendimos matemática por un lado, aprendimos química por otro, aprendimos historia totalmente por ahí desligada a lo que era la geografía o la lengua. Y hoy es muy difícil comprender este mundo en donde ya no somos meros observadores, hoy ya somos partícipes de construir conocimiento constantemente, o sea, se manipulan hasta las células. Es imposible pensar en una sociedad que pueda simplemente ser pasiva y observadora. Y lo mismo ocurre en el aula. Los chicos ya no pueden estar sentados oyendo a un poseedor del saber, que es el docente, que les transmite ese conocimiento, que sabemos que está colgado en la internet y que está al alcance de todo el mundo, sino que ellos deben poder aprender, y esto requiere práctica constante, de aprender a construir conocimiento, de ser protagonistas, de hacerte preguntas, investigar, confundirte, errar, volver atrás. Esto ya realmente requiere una experiencia de aula totalmente diferente. Vamos a esa experiencia de aula. Todas las generaciones presentes de distintas edades conocemos cómo es el método tradicional.
que fragmenta y compartimenta el conocimiento en distintas materias y hay un profesor o un maestro que te da una lección. Ese formato y esa experiencia la conocemos. ¿Cómo sería la experiencia más rica de esta manera distinta de plantarse en el aula y de alguna manera relacionarse en el aula, que es el aprendizaje basado en proyectos? ¿Qué sucede concretamente en ese momento en el aula? Quisiera primero hacerte una distinción, porque a ver, los chicos cuando vuelven a la casa y cuentan, trabajamos sobre un proyecto, es algo que conocemos, es algo que no nos es tan, digamos, es familiar, sí. Muchas veces los chicos. Es bien distinto a pensar, trabajé con un proyecto, a todo lo que es un enfoque de aprendizaje basado en proyectos. Lo que tiene básicamente... Es una distinción interesante. Sí. Que no lo tenemos que confundir. Esto que se está haciendo desde hace muchos años, que los chicos llegan, estudiar la inmigración y te preguntan la historia de tus padres, etcétera. O la típica, terminamos cualquier trabajo con una maqueta. Y los chicos están de por sí más motivados porque ponen las manos en la masa, digamos, trabajan con algo más tangible. Sí. Cuando cambiamos a pensar esto como una metodología de aprendizaje, que es el aprendizaje basado en proyectos, es todo un proceso que requiere sistematización, podrían por ahí, para simplificarlo, dividirlo en 3 grandes etapas. Hay todo un proceso de planificación, hay un proceso de desarrollo y hay un proceso de evaluación, donde constantemente nos basamos en la indagación. Esto es constante. Entonces, no solamente tiene el foco en el alumno, el estudiante como protagonista, sino que además tiene como un requerimiento básico la interdisciplinariedad. Ya no tenemos estas disciplinas compartimentadas, sino que conversa la matemática, de vuelta, como decía, con la química, con la física, o bien la lengua, con la historia, con todo lo que tiene que ver con el entorno. O sea que hay que por lo menos unir 2 o más materias, si quisiéramos hablar de materias. Después tiene constantemente una pregunta, casi te diría, debiera haber una pregunta que es disparadora. ¿Cómo nace esta pregunta? En base a un desafío, a un reto, a un problema, parte de los chicos. Entonces, hay muchísimas formas de llevar a implementación lo que es aprendizaje basado en proyectos. Hay algunos países que están yendo mucho más por el lado de decir directamente unimos disciplinas, hacemos como si fuesen áreas, ¿no?, disciplinarias vinculadas. Y otros directamente parten de temas, de grandes temas. Una u otra es perfectamente viable, factible, aceptada por quienes realmente creen en que esto es una pedagogía más innovadora y más interesante. Los chicos planifican en base a esas preguntas. La planificación tiene objetivos y metas, que no es solamente qué contenidos vamos a aprender, sino qué vamos a aprender en términos de capacidades. Esto es fundamental. Hay estándares e indicadores. Ellos constantemente van viendo si su aprendizaje ocurre. ¿Qué capacidades, por ejemplo, serían los objetivos de este aprendizaje basado en proyectos? Es muy amplio. De vuelta. Enumeremos algunas. Por eso, por ejemplo, y te puedo por ahí dar ejemplos concretos de algunos países que ponen más hincapié en algunas de ellas. Me interesa, sí. Pero en el caso de Argentina, el caso de la secundaria 2030, hay algunas ya bien definidas. Está la gran capacidad de aprender a aprender, por supuesto. Está el tema del pensamiento crítico. Si nos vamos más al tema de capacidades blandas, hablamos de colaboración, de comunicación. El aprendizaje basado en proyectos permite que esto ocurra. Los chicos están siempre trabajando en equipo. Siempre tienen un rol asignado y de vuelta una meta para cumplir. O sea que lo que uno no hace le afecta a todo su grupo. Sí. En términos de comunicación, como decía, un aprendizaje basado en proyectos tiene la planificación, se lleva luego el proyecto adelante y la etapa de la evaluación final, la reflexión que hacen los chicos, que está ligada a la metacognición, es absolutamente básica. Ellos tienen que haber presentado su proyecto a la comunidad, sea otro grado, sea sus maestras, sea sus padres o sea alguien de la comunidad. Eso hace la comunicación. No aprenden si no validan su aprendizaje, a diferencia de ese rol pasivo de sentarse, escuchar y memorizar. Pero hasta ahora en la escuela hay exámenes al final de una unidad temática. ¿Qué diferencia hay entre esa evaluación tradicional y esta que vos planteás? Bien, sí, partimos de esto, de objetivos y metas. Sí. Ellos tienen que ir validando. A lo largo del proceso. A lo largo del proceso. Están constantemente ellos como autogestionando y comprendiendo ellos mismos su propio proceso, porque lo más importante, creo yo, de la evaluación, que es la evaluación formativa, es esto de ver si yo tenía esta meta, voy llegando o no llegando acá con indicadores claros. Esto cambia por completo a la prueba, en donde uno tiene que validar o por ahí
simplemente podría desde la memorización, ¿no?, que le vaya muy bien en una prueba. Sí. La gran diferencia con esto es que en la prueba por ahí, si ya te fue mal, ya llegaste tarde, no tenés posibilidad de ajustes en el proceso. En vez, todo lo que es una evaluación más integral y formativa te va permitiendo hacer ajustes en el proceso, con indicadores de avance. Agustina, como madre, uno tiene muchas veces la experiencia de evaluaciones que no son para nada formativas, son punitivas, sancionatorias, filtros para pasar al año siguiente. Los profesores de alguna manera no creen en la evaluación como un punto clave de la etapa formativa. Y los alumnos lo perciben a eso claramente. Correcto. ¿Cuán preparados están los docentes en Argentina para abrazar esta nueva metodología? Me encanta tu pregunta. Creo que es una de las cuestiones en las que más debemos focalizar si esperamos, de vuelta como país o cada una de las provincias, en cambiar un poco este paradigma, ¿no es cierto?, educativo. Si nosotros queremos realmente llevar a los chicos a que sean ellos protagonistas activos en la construcción de conocimiento, el tema de la evaluación formativa pasa a ser increíblemente primordial, y es una de las cuestiones quizás que más cuesta, porque debiera tomarse desde la propia formación inicial de los maestros, y esto lleva muchísimo tiempo de práctica, ¿no? Armar una rúbrica, entender... ¿Qué es una rúbrica? ¿Qué es una rúbrica? Vamos a suponer, si quisiéramos... A ver, pensemos bien en aprendizaje basado en proyectos. En vez de hablar de que vamos a aprender de historia tal tema, vamos a hablar de que tal tema nos interesa, cualquiera, edad media. Lo primero que se hace es identificar esta cuestión. Después, ¿qué nos interesa? Esto es constante indagación con los chicos. ¿Qué nos interesaría saber de la Edad Media? ¿Qué sabemos de la Edad Media? Siquiera nos sirve saber de la Edad Media. Ahí es donde ellos comienzan a disparar ideas, lo que fuera. Si surge una pregunta disparadora, tiene que ser una pregunta, Luciana, no googleable. Tiene que tener siempre esa invitación a preguntarse más, a no cerrarla. Y en base a eso se arma una planificación, finalmente, cómo vamos a ir llegando para responder en última instancia a esta pregunta o intentar acercarnos. ¿Cómo se armaría una rúbrica? ¿Qué queremos aprender en términos de contenidos? ¿Qué queremos aprender en términos de capacidades? Esto nos debiera dar... Una especie de planilla con objetivos. Con objetivos, pero una rúbrica lo que tiene es un indicador claro. Vamos a suponer, si para nosotros pensar que esto nos debiera llevar a ser más autónomos en nuestro aprendizaje, vos podrías tener 3 columnas que te dicen si sos altamente eficaz en esto o altamente logrado, ese indicador, medianamente logrado o bajo. Y tenés una definición concreta. Entonces un chico que comienza a ver, no, yo acá ando medio flojo. Claro, bien operativa, es decir, si yo no Bien puedo operativa. hacer esto, no puedo demostrar esto, es que no aprendí del todo o no desarrollé cierta habilidad. Exacto, para lo cual un maestro tiene que ser muy formado. Claro, porque la pregunta acerca de cuán dispuestos o cuán preparados están los maestros, ya no solo en relación a la evaluación, sino a guiar a los alumnos para construir una pregunta relevante, porque quiero esta idea de que los alumnos plantean su interés. El interés de los chicos tiene horizontes quizás estrechos porque son chicos, porque todavía no se han puesto en contacto con conocimientos más amplios. Entonces, ¿cómo jugar entre ese interés que está más acotado en la adolescencia o en la infancia y la ambición que tiene un sistema educativo en relación a los objetivos que les plantea? Correcto, y lo que estás diciendo es importantísimo, porque es verdad, el docente acá cambia, casi te diría por completo, su rol. Como decíamos al principio, en lugar de ser el profesional poseedor de todo el saber que lo transmite, como fue por ahí un formato más tradicional, como el que recibimos nosotros en la escuela, pasa hoy a ser un guía. Justamente, los chicos por ahí, porque van creciendo, también creciendo en términos de conocimiento, van a tener muchísimas menos por ahí opciones o ideas, a no ser que estén bien guiados. Primero, ¿cómo investigar? ¿No es cierto? Es parte también es una de las grandes capacidades, por ejemplo, que algunos de los sistemas más avanzados les importa en concreto. Esto de aprender a aprender es todo el tiempo tener que ir a investigar y no basarte solamente en lo que uno tiene. Entonces, el docente debe estar sumamente formado, pero hay otra cuestión con el ABP, y esto es algo que las investigaciones... El ABP es la aprendizaje basado en proyectos. Exactamente. Y esto es algo importante que se está ya demostrando. Están comenzando a aparecer unas primeras luces de evidencia real sobre este tema, que todavía muchos dicen, inclusive muchos sistemas están diciendo, no nos animamos a un cambio muy abrupto porque necesitamos más años de
investigaciones con resultados empíricos todavía. Eso es una de las cuestiones que por ahí los detractores, y creo que con justa razón, dicen todavía tenemos que ser un poco más cautos. Pero te diría que, y te puedo poner por ahí casos concretos e investigaciones concretas que empiezan a demostrar el ABP, por ejemplo, dónde está mostrando que es más efectivo. En el caso de las ciencias, y las ciencias sociales, hay como una correlación más directa en términos de aprendizajes, no solo de contenidos, sino de capacidades. En vez, todavía está costando más con lo que se liga directo a la matemática o lo que se liga directo a la lengua. Entonces, de vuelta, se necesitan más años. No hay una sola, si querés yo te hablé de un enfoque un poquito general, pero no hay una sola forma de implementarlo, sino que puede ser muy variado, y Argentina está dejando un escenario como de mucha libertad a cada provincia, y esto que tiene que ver con la gradualidad. Comencemos a incorporar una metodología de aprendizaje donde los chicos pasen a ser protagonistas, pero no quiere decir que vayamos con una disrupción total, que se bajen las materias de un día al otro, sino que, por el contrario, ir gradualmente incorporando lo que es una metodología de aprendizaje basado en proyectos, quizás en una parte del día. Agustina, uno de los debates que se está dando es efectivamente si los resultados, los logros del aprendizaje basado en proyectos versus las clases directas y tradicionales con métodos tradicionales de, por ejemplo, la explicación de conceptos puros de la matemática, el aprendizaje de ciertas cuestiones de la matemática de memoria, las tablas de multiplicar, por ejemplo. Hay una especie de tensión entre esas dos modalidades. Y esto se dio, por ejemplo, en Canadá, en la provincia de Ontario, en 2012, después de los resultados de las pruebas PISA de ese momento. Ontario bajó significativamente sus resultados y hubo un gran debate político. La opinión pública estaba realmente muy interesada en cuestionar el modo en que el sistema educativo de esa provincia había abrazado el aprendizaje basado en proyectos en relación a la matemática. Y hubo todo un movimiento social impulsado por padres y especialistas en educación para volver al estudio de la matemática tradicional, con clases directas y memorización, prácticas de memorización, de ejercitación, la típica práctica de la matemática. Y hay evidencia científica que fundamenta esto, porque lo que se plantea aquí es que el aprendizaje basado en proyectos no termina de impactar en la memoria de largo plazo. Es decir, que la matemática, para poder resolver problemas interesantes de matemática, de aprendizaje basado en proyectos, primero hay que la memoria de trabajo tiene que pasar esos contenidos que se aprenden en la clase después de mucha práctica y repetición a la memoria de largo plazo. Y si solamente se abraza el aprendizaje basado en proyectos y ningún aprendizaje directo, eso no se produce. Yo te diría que estoy de acuerdo. Ajá. Con la conclusión de este tipo de investigaciones. Y creo que la mayoría se están direccionando hacia este lado. Por eso digo que los países o los sistemas que están hoy promoviendo todo lo que tiene que ver con un enfoque que no es solamente el ABP, también podríamos hablar de lo que es la clase invertida. Apuntan a lo mismo, apuntan a lo que tiene que ver con, por ahí, la lectura o incorporar ciertos conocimientos que están más ligados al contenido, se haga en algún entorno y luego la clase tratar de usarla, o gran parte del tiempo en la clase, en realmente pensar, indagar, conversar con los demás, colaborar, o sea... Esto por eso digo, no es que hay un formato rígido de nada. Si hablamos de capacidades... ¿Se podrían combinar? Desde ya que sí. El método directo para ciertos momentos claves de los aprendizajes de los contenidos con un aprendizaje basado en proyectos que se ha demostrado que para aprender actitudes y habilidades es mucho más efectivo. Por eso te hablaba de la gradualidad, y esto no es menor. Te pongo ejemplos bien concretos. Lo que es la secundaria 2030 en Argentina... Lo que promueve es que se use, por decirte, un tercio de la clase en lo que tiene que ver más con esto que es una transmisión teórica, y el resto que se ponga como a trabajar, a permitirles esto del protagonismo a los chicos. En el caso de España, es uno de los por ahí casos que llevaron más al extremo todo lo que tiene que ver con la metodología del aprendizaje basado en proyectos, es lo de la Fundación de los Jesuitas Educación, las escuelas famosas de Barcelona. Ellos te diría que fueron quizás o están siendo los más puristas en este sentido. Ellos van todo por aprendizaje basado en proyectos.
por ahí tendríamos un caso interesante de ver qué resultados largan estas investigaciones. Esto comenzó ya a ponerse en práctica en el 2013, o sea que todavía es muy reciente. Muy reciente. Esto es un abordaje integral de aprendizaje basado en proyectos. Están, la verdad, que teniendo, a través de testimonios de los chicos y algunas primeras pruebas que empiezan a aparecer, resultados muy, muy interesantes. Caso Finlandia, que ya alguna vez hemos hablado de Finlandia. Sí. Fíjate que ellos mismos están siendo muy cautos. Ahora, cambiaron los finlandeses con el buen sistema que tenían, también venían de a poquito como debilitándose un poco por ahí en términos relativos a otros países en PISA. No sé si ellos venían debilitando su sistema, pero en 2016 hacen obligatorio un nuevo diseño curricular. Aún así le dicen a la escuela, no es que tienen que dejar de enseñar por materias, no, vayan gradualmente, les pedimos que al menos una vez al año los chicos lleven adelante un proyecto con este enfoque de aprendizaje basado en proyectos. Interdisciplinario y participativo. Exacto, pero sí les dicen, y esto sí casi como obligación, tienen que comenzar a abrir los entornos de aprendizaje, que no ocurran solo en la clase, que los chicos empiecen a salir también, sea un museo, sea lo que fuera, como parte de la formalidad del sistema. Te planteo una última pregunta en relación a esto de que el entorno de aprendizaje se amplía por fuera de la escuela. En un país con una brecha de desigualdad tan profunda como la Argentina, con escuelas realmente muy pobres y con una matrícula escolar donde el 40% de los chicos que están en edad escolar están en la línea de la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza, ¿es posible garantizar que ese aprendizaje basado en proyectos va a ser equitativo en términos de acceso a entornos ricos de aprendizaje fuera de la escuela? Las familias son muy dispares su situación. Totalmente, creo que es imposible garantizar esa equidad, pero sí me gustaría tomar un punto en particular que hace a lo que estás preguntando, y es, hay indicadores, Luciana, que los conocemos de memoria. La cantidad de chicos que abandonan la escuela anualmente en Argentina, interanualmente es un 8% promedio a nivel país. Por eso dicen, desde que comienza un niño en la secundaria hasta que se termina los 6 años, se desgranó el sistema en un 50%. Y estos sí son estudios nuestros. Lo que te dicen es que una de las grandes causales de esto es la falta de interés. O sea, el hecho de que los chicos no le encuentran sentido al aprendizaje. Esto es una de las cuestiones por las cuales yo soy muy defensora de un enfoque como el de aprendizaje basado en proyectos. Los chicos le encuentran sentido, les gusta lo que hacen, entienden que el aprendizaje de ellos tiene un propósito, ya no es memorizar por memorizar y no te conectás con, por ejemplo, una Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se logra traer la Segunda Guerra Mundial a algo que a los chicos de golpe les genera esto, les crea sentido. Entonces, por un lado, me parece que en Argentina lo que está llevando esta secundaria 2030, yo lo apoyo, pero lo que hablábamos antes de la dificultad de las mediciones y de esta, por ahí, contradicción que encontramos entre los que apoyan o los detractores de la ABP, tiene que ver con que medir algunas capacidades es bien difícil. Claro. Pensemos en capacidades, lo que son cognitivas, que tiene que ver con la memorización o el reconocimiento de patrones, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo se puede medir a través de pruebas, no hay problema. Lo mismo con lo académico, que es a lo que vos te referías, que muchos, soy parte de ellos, insistimos, en que es necesario tener un conocimiento matemático, pero después están las habilidades blandas. Y esto es más subjetivo de medir, es bastante más difícil. Por eso está costando quizás tener mayor objetividad y todavía no ha habido el tiempo para hacer investigaciones longitudinales que creo que van a ser las que iluminen más este camino. Muchísimas gracias, Agustina. Fue un placer contar contigo en Conversaciones. Al contrario. Gracias, Luciana. Estuvimos hablando de aprendizaje basado en proyectos, la aproximación pedagógica que va a cambiar el modo en que la escuela va a enseñar a nuestros hijos.